Genial, porque Sí. teniendo esto, yo creo que ya podemos entrar directamente en el tema per se, en Mayosfera. Y así que yo aquí te voy a dejar la puerta abierta para que nos expliques un poco cómo empieza este gran proyecto, porque ha tenido mucha repercusión, no porque lo diga yo, sino porque, oye, lo dicen otros medios. Por ejemplo, en la consultora PwC dijo en su momento, que esto ya no sé cuándo fue, pero que era una de las 8 startups más disruptoras en ese momento. Entiendo que en este ámbito de la salud digital y otros reconocimientos. Entonces, para que la gente de verdad vea todo lo que hay detrás, cuéntanos sobre Mayosfera, cómo se funda, qué visión tenía y sobre todo cuándo fue fundada, que ya hace unos cuantos años, ¿no? Sí, se funda en 2012. O sea que hace tiempo. Aunque la idea venía un poco de antes, ¿vale? Porque nosotros empezamos a trabajar cuando todo el proyecto, digamos, de salir de la propia universidad, llegamos a hacer cosas. Y después ya en la primera empresa en tema de historia clínica electrónica. Entonces era cuando se estaba... Ahora se acaba de salir un concurso aquí en Valencia para cambiar la historia clínica electrónica, ¿no? Pero entonces era cuando se está implantando la primera, ¿no? Ya. Entonces era pues todo lo que es la digitalización, el hospital sin papeles, digitalización de los procesos, que hasta ahora, pues, hasta entonces era todo manual. Y entonces nosotros nos dimos cuenta de que en ciertos procesos había un desfase muy grande entre cuándo se tomaban esos tiempos manualmente, porque esos tiempos los tiene que tomar normalmente un profesional sanitario, enfermera o médico incluso, o alguien que esté por allí, pero que normalmente su trabajo es atender al paciente. Entonces lo hacen a destiempo. Ya. ¿Qué ocurría? Que entonces nos dimos cuenta que, claro, si tú esto lo hacías a destiempo, el tiempo que registrabas en la historia clínica electrónica estaba mal. Hicimos varias comparativas y había como un 30% de desviación, que es una burrada. Si te quieres poner a buscar eficiencias, lo primero es que tienes que tener unos datos correctos, ¿no? Y eso es lo que nos llevó a la primera versión de lo que es Mayosfera, que es pues, hacer un sistema de localización del paciente que mediante el movimiento del paciente pudiéramos nosotros inferir en qué estado estaba. Vale. Y entonces registrar el tiempo real de cada parte del proceso. ¿Vale? Y eso fue lo primero que hicimos. A partir de ahí evolucionamos porque esta localización del paciente, que es una pulserita Bluetooth que se le pone al paciente y con las antenas pues lo vas localizando en interiores, empezamos a desarrollar pues una plataforma software ya no solo para tener el dato y poder hacer todos los KPIs y toda la parte de Business Intelligence o Data Analytics o ahora incluso IA asociada a la explotación de datos, sino automatizar el tiempo real, el proceso en tiempo real. Porque si tú ya sabes cuando está el movimiento del paciente, ¿no? Puedes empezar a generar tareas vía apps y vía televisiones a celadores, limpieza, enfermería, a todo el involucrado en el proceso y hacerlo mucho más eficiente. Vale. Porque si no, pues están con 2 o 3 teléfonos llamándose para ver cómo están las cosas, ¿no? Entonces fue un tema de ir evolucionando con el producto hasta en tiempo real automatizar y después tener información para poder planificar mejor, ¿no? Y además de eso, pues dar información a los familiares, que es una de las cosas que más se conocen nuestras, es la parte de sala de espera virtual o de apps de familiares, que le vas diciendo en qué parte del proceso está el paciente y para que el familiar esté más tranquilo. Es la parte a lo mejor más sencilla, pero también tiene mucho impacto en la parte de humanización. Sí, porque claro, todos hemos sufrido esas extensas horas de espera sin saber qué ocurre, qué pasa o dónde está. Entonces, oye, qué bueno. Aparte de esto, no sé si esto es el global de todos vuestros servicios o habéis ido pivotando un poquito y habéis ido creando como más servicios o otros tipos de activos que podáis seguir, localizar o un poco dinamizar y hacer más eficiente el flujo de datos, de personas. Por poner un ejemplo también más real y que lo entienda todo el mundo, de los hospitales que has mencionado, que tenéis ahora, ¿cómo os involucráis? Porque entiendo que la llegada tiene que ser un poco dura, ¿no? Entiendo que de no tener un sistema, quizá ahora tengan algo, pero anteriormente cuando empezasteis, eso entiendo que sería bastante rural. El sistema que tenían a implementar vuestro sistema tiene que ser un gran cambio, ¿no? Sí, sigue siendo, quiero decir que tú cuando llegas, aunque tengan la parte
de haber informatizado es una informatización muy, muy manual, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, lo que más éxito tiene de nuestros productos es Orbital, que es el de quirófanos. Vale. Porque quirófanos, digamos, es donde el profesional está más suelto, ¿no? O sea, tiene menos acceso a la parte del ordenador y demás. Y es un entorno en el que el cambio de paciente pues, se tiene que hacer con bastante estrés por parte de enfermería, porque están llamando. Sí. El paciente ha llegado ya a preparación y el quirófano está limpio. Y todo eso, como nosotros lo que hacemos es hacerlo transparente, Sí. y tiene todo el mundo que está en el proceso en tiempo real la información, pues genera mucha tranquilidad y se hace mucho más eficiente. Entonces, a lo mejor entre intervenciones, si antes estaban media hora o 20 minutos, pues bajas a 10 minutos, ¿no? Claro. Entonces eso pues, te permite hacer más intervenciones Ajá. al cabo del día. Solo con la parte del tiempo real ya no te digo si encima tienes los tiempos correctos para planificar. Es verdad cuando llegas que te enfrentas a la gestión del cambio, que es importante en nuestro sector, que nosotros lo que hacemos es desde muy al principio involucrar a todos los funcionales en reuniones de diseño de servicio, en la cual pues cada uno expresa lo que espera del sistema. Vale. Y nosotros configuramos el sistema según sus necesidades, ¿no? Entonces, por un lado, configurar lo que llamamos nosotros los workflows, que al final es el flujo de cada estancia paciente, las distintas, digamos, secuencias que puedes encontrar en ese hospital. Y después configuras esas pantallas pues, con la información que ellos quieren ver en cada momento, en cada sitio. Vale. Entonces, vas poniendo pantallas por todos, Vale. por todos lados con esa información, ¿no? Y al sentirse involucrados, también se empoderan para participar en el diseño y después para el uso. Sí. Y los mismos que están participando en ese diseño de servicios son los que después son superformadores que llamamos nosotros internamente, porque formar a todo el personal involucrado en un servicio a veces es difícil porque hay muchos guardias, muchos turnos, hay mucha gente. Sí. Y necesitas que entre ellos, aunque tú hagas vídeos, hagas sesiones de formación, también entre ellos se formen entre ellos, ¿no? Y se nos da bastante bien, pues venimos un poco de ese mundo, pero bueno, no te digo que no encuentres de vez en cuando Sí, cuesta. huesos, ¿no? La adopción en este tipo de casos entiendo que tiene que costar un poco también, porque la franja de edad es totalmente amplia. Sí. Tienes desde las personas más jóvenes que siempre están más abiertas a realizar cambios, a las personas con ya una edad más avanzada, digamos, que quizás les cuesta más hacer este tipo de cambios. Hay de todo, entiendo, pero bueno. Hace años era peor, ahora ya el que más, el que menos, pues se ha enfrentado a pantallas y a teléfonos móviles, a tablets y a Netflix, ¿no? Entonces, sí. Al final yo creo que más o menos ya ocurre menos que antes. Y después también pues tienes que hacer temas bastante intuitivos, ¿no? Claro. No, yo he visto pues hay software de estos de multinacionales que dicen es que no te cabe un icono más, ¿no? O sea, tú lo que quieres aquí es llenar la pantalla de cosas que nos usables, ¿no? Nosotros somos bastante minimalistas en la forma de poner esas pantallas táctiles y demás para que sea algo muy fácil. Sí, fácil y sencillo. Porque es que tienen prisa. Claro. Hablando de esto de prisa, que lo has mencionado, entiendo que habéis podido sacar también datos de esta eficiencia en tiempo que lográis, ¿no? ¿Tenéis algún número de datos sobre ello? Sí, hemos hecho varios estudios. Más o menos la media te sale que incrementamos un 16% el número de intervenciones en la parte de quirófanos anuales en los hospitales. Entonces, por ejemplo, el Hospital Valdebrón de Barcelona, los profesionales del hospital hicieron un artículo que se lo publicó el Colegio de Médicos de Reino Unido en el que hacían todo este análisis. Y era, pues eso, el dato más importante del que sacaron varios, era ese, el de incremento de cirugías un 16%, que es como un mes más al año de intervenciones, es una pasada. Totalmente, es cierto. Bueno, yo lo estaba contando en número de pacientes, pero es más impresionante en número de meses, porque te queda un poquito más de un mes, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Oye, pues es una pasada. Cuando yo supe sobre mi esfera y me puse un poco a ver esto del mundo de la salud digital, yo creo que aquí tenéis que luchar contra varios factores, que luego hablaremos sobre ellos. Pero cuando luchas sobre estos factores, al final tienes que crear un equipo que acomode, pues bueno,
todas las dificultades. Entonces, quería saber un poco más sobre el equipo, porque, a ver, de primeras tenéis que haber formado esta nueva tecnología que digamos que es un software, ¿no? Pero luego, aparte, también tenéis que estar al día de las regulaciones que hay por la parte médica, los hospitales, etcétera. Y luego también tenéis que tratar con el ámbito sanitario, que eso lo vamos a ir un poco desgranando porque no creo que sea del todo fácil. Entonces, el equipo que tenéis que formar detrás tiene que estar bien compensado, ¿no? Para que cada uno sepa bien sobre estos ámbitos, cómo tratarlo y que al final la rueda siga girando. No es como otro tipo de compañías, que es más fácil quizás hacer una venta a una empresa y ya, con tu producto único. Aquí hay que tener más cosas en cuenta y con ello el equipo. Sí. La gestión de recursos humanos es de las partes más complicadas, ¿no? En las empresas. Yo tengo la suerte de que el core del grupo, digamos, el core group, somos gente que llevamos ya bastante tiempo, ¿vale? El cofundador de Mayesfera, que es Eduardo Montón, que él es un poco el que lleva el producto, el ideólogo es muy bueno llevando los requisitos de usuario a producto. Yo soy más el vendehumo, ¿no? Estoy más en la parte de mercado y él un poquito más en la parte de producto interna, ¿no? Y después tenemos pues ahí pues un CTO que es José, que también lleva un montón de tiempo con nosotros, que se actualiza un montón y sabe bueno, el más tricky de todos. Nuria, que es súper buena en la parte de implantaciones, Amanda, que lleva la parte de todos los desarrolladores, el roadmap, y Jordi, innovación. O sea, digamos, tenemos un equipo core de muchos años ya en el mercado, en el sector salud, ¿vale? De salud digital. Jordi, por ejemplo, viene de Telefónica, pero se lo robamos hace unos años. y después pues vas actualizando el equipo, buscando gente nueva, tanto en la parte comercial como en la parte de producto. Ya llega un momento en el que a lo mejor conoces ya la parte de salud y demás, ya menos importante porque ya es más desarrollo, y lo que tienes que estar es actualizado con las distintas tecnologías. Nosotros empezamos con el Java y el .NET y tal, y ahora pues tienes ahí que si Angular, que si no sé qué. Bueno, ahora con la parte de IA ya no te digo, ¿no? Entonces tienes que actualizarte en la parte de seguridad, muy importante para el sector nuestro. Cierto. Y la parte también de protección de datos, que es uno de los huesos siempre con los hospitales. Cuando quieres hacer un producto o alguna cosa nueva, muchas veces te pegas con esos comités, ¿no? de los hospitales, a veces con más o menos sentido. Y después, por ejemplo, Mayesfera, tengo la suerte de que como estamos muy en lo que es el proceso, no estamos en la parte de producto sanitario. Que eso, por ejemplo, en otras startups, las que hemos hablado antes, sí que era una de las cosas que teníamos que hacer, que es el mercado sanitario es algo que está bastante mal solucionado a nivel administrativo, ¿no? Vale. Entonces, pues tarda muchísimo tiempo, tienes que poner en lista de espera y algún día te dirán cuándo lo consigues. Pero bueno, la suerte de Mayesfera es que como estamos en proceso, no estamos ni en diagnóstico ni en apoyo de diagnóstico. Vale. No estamos en ese Entonces segmento. no necesitáis ese requisito. Bueno, mejor, solventando ese bache que bien está. Me contabas antes más sobre los objetivos, estos que habías conseguido en tu trayectoria, pero que están muy relacionados con Mayesfera. Cuéntame un poco más cuáles han sido para Mayesfera, yo creo que estos objetivos grandes, los que hasta ahora habéis conseguido y ya os han posicionado en un ranking alto a la hora de optar por vosotros. A ver, nosotros en el tema de objetivos, digamos, de empresa, pues bueno, la cosa era conseguir pues llegar al máximo número de hospitales en las distintas regiones, ¿no? En la parte nacional, ¿no? Y eso pues lo hemos ido consiguiendo con el tiempo. O sea, no es algo que diga, no es que este mes he vendido 17 hospitales en cada comunidad autónoma. No es así, ¿no? Al final es cuestión de tiempo y de hacer las cosas bien. Es un sector en el que es difícil levantarte si haces un proyecto mal. O sea, si tú a un hospital fracasas en un hospital, no se lleva bien. Entonces el boca a boca. Entonces nosotros hemos cuidado mucho que nuestros proyectos tengan éxito. Que no quiere decir que no la hayas fastidiado alguna vez. Que siempre... Pero bueno, en general, digamos, tenemos muy buena prensa y muy buena fama. Fuimos los primeros en empezar con este tipo de productos y que fue un poco, surgió de idea de cero, ¿no? Sí. Es cierto que en Estados Unidos hay competidores que se parecen en casos de uso distintos, pero que son aplicables a lo nuestro, y pues alguna vez hemos competido con ellos
pero a nivel nacional hemos conseguido un liderazgo claro. Y sí que de vez en cuando pues aparece algún, que decimos nosotros paracaidista, alguien que dice, yo puedo hacer lo mismo que MySfera y demás. Y eso pues lo que te hace es que te genera malas referencias, porque si no has hecho una gran inversión en producto y tienes muy bien casado todo, es muy fácil fracasar en los productos, en este tipo de proyectos. Y entonces, más que el hecho de que te han quitado un potencial cliente, generan resistencia de otros clientes para probar este tipo de soluciones. Vale. Y a la hora de meteros en nuevos hospitales, porque vamos a abrir un poco esta parte, ¿cuánto difícil es ganar un hospital esa confianza? Porque claro, luego hablaremos sobre la diferencia entre público y privado, si es que hay alguna, pero claro, aquí tenéis un trabajo, yo creo que muy grande comparado a otro tipo de mercados en el que a lo mejor la venta de producto es mucho más rápida, ¿no? A ver, aquí tienes dos cosas. Una es muy lento. O sea, estamos hablando que la mayoría de proyectos aquí se hacen con la administración pública. Entonces, pues son proyectos que puedes conseguir fácilmente 18 meses hasta que te pueden contratar, porque muchas veces es una licitación pública, ¿no? Y además tienes el riesgo de no ganarlo también, ¿no? Pero bueno, no es como proyectos como cuando todos los hospitales tienen que comprar todos los años gasas o tienen que comprar cierto mobiliario, cierto aparataje que saben todos esos proveedores que cada X años tienen un contrato por el que luchar, ¿no? Aquí estás hablando de que hay que generar una necesidad, no genera necesidad, la necesidad la tienen, generar, digamos, el hecho de que se den cuenta que hay algo que les solvente ese problema. Eso yo creo que MySfera ya lo... real, quizá, ¿no? Eso MySfera yo creo ya la ha pasado. O sea, quiero decir que hemos estado muchos años pues haciendo mucho awareness para que todo el mundo sepa que esto existe y les soluciona un problema. Entonces es muy difícil encontrar un hospital que te diga que esto no lo quiere. Todo el mundo lo quiere y entonces ya entras en las prioridades del hospital a la hora de licitar, de su presupuesto y otras cosas que tenga. Entonces ahí te pegas con los intereses de las grandes empresas. Que en sanidad, pues hay una serie de empresas grandes que si tú coges los contratación pública, pues verás que se llevan el 80% de los proyectos, ¿no? Y sobre todo si son de gran tamaño, ¿no? Y tienes que luchar contra que una parte del presupuesto lo reserven para este tipo de productos, ¿no? O sea, no es que esté compitiendo contra un MySfera Hacendado o MySfera 2, sino que estás compitiendo con el presupuesto con otros proyectos. Claro, es que entiendo que al final el problema aquí es lo que ocurre muchas veces con innovación, que es cómo se puede medir verdaderamente ese beneficio, ¿no? Al menos vosotros ya con esa trayectoria, pues lo que nos has contado, tenéis estos datos para respaldar los beneficios que traéis y seguro que tenéis otros muchos. Y yo creo que eso es donde lo que tú decías, vale, sí que lo quieren, lo que pasa es que a ver, cuando te coloco... Cada vez consiguen más, o sea, vas pasando el tiempo y entonces obviamente pues ya va llegando el momento. Para muchos se conoce, oye, ven al lado, entonces por eso pues ahora estamos creciendo bastante, pero sí que de verdad que durante la época de la pandemia y los post fueron años duros de seguir ahí y ahora pues estamos creciendo bastante estos 2 últimos años y bueno, y en ese sentido sí que reconocimientos hemos tenido muchos. Ahora hace poco fue una de las 50 empresas disruptoras por El Español y también como una de las 50 mejores startups por emprendedores. Genial. El año pasado. Pues mira, eso me lo había saltado, pero que quede aquí constancia de eso. Oye, genial. Entonces, seguimos un poco del futuro. Hemos visto estos objetivos que habéis conseguido con estos hospitales que habías mencionado. ¿Cuál sería, tenéis algún objetivo a futuro de decir... nos encantaría llegar a toda España y con eso nos vendría bien, o internacionalizarnos, que tampoco sé si estáis internacionalizados. Cuéntame un poco ahí cuál sería... Nuestra vocación es internacional. Es verdad que nosotros empezamos, hicimos varios proyectos. Tenemos, por ejemplo, un cliente muy bueno nuestro, es el Hospital Sant Josep de París, que es uno de los mejores hospitales del mundo además, y que es súper duro conseguir ser proveedor de ese hospital. Y tenemos algún otro proyecto, digamos, en Reino Unido, Andorra no se cuenta como internacional, pero también... Oye, pues, oficialmente sí. Y ahora pues, estamos negociando algún otro fuera de España. Con Italia tenemos un proyecto muy grande también en algunas cosas.
Y entonces, por un lado, sí que queremos internacionalizar. Nosotros, el plan por eso tenemos estos proyectos. Justo en el año 2019 hicimos una ronda para internacionalizar y comenzamos la internacionalización, pero con la mala suerte de la pandemia en 2020 la paramos. Yeah. Que nos salvó la vida, porque al final es carísimo internacionalizar. Yeah. Estás poniendo recursos fuera que son muy caros y no tenías capacidad de interlocutar con los hospitales. Claro. O sea, los quirófanos básicamente eran UCIs, ¿no? Sí. Entonces lo paramos y decidimos concentrarnos a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional somos los líderes, vamos creciendo, sí. Cada año pues tienes más clientes y yo creo que ese camino lo estamos siguiendo. Y ahora pues tenemos dos retos. Uno es sí que empezar a abrir otra vez mercado fuera, y el otro es un poco diversificar. ¿Vale? O sea, siempre las startups siempre dicen focus, 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 ¿no? Y es verdad. Si no te desenfocas al principio, mueres, pero cuando estás en un sector como salud, en el que hay tantas necesidades y cuesta tanto entrar en un cliente, sí. A veces que desaprovechas el hecho de tener un portfolio un poquito más amplio, ¿no? Sí. Entonces, ahora nosotros lo que hemos hecho es, dentro de nuestro framework tecnológicos que llamamos, abrir nuevas soluciones, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hemos lanzado, que a final de año lanzaremos, una solución para la gestión de emergencias, la gestión de recursos. Cuando la pandemia, uno de los problemas más grandes que hubo es que los hospitales no sabían los recursos que tenían. Yeah. Aunque tengas... O sea, cuando en un momento de crisis, si no sabes cuántas UCIs, cuántas camas, cuántas enfermeras tienes libres, es muy difícil gestionarlo, ¿no? Entonces nosotros hemos estado creando una solución con varios vendors europeos para gestionar ese tipo de situaciones de crisis y microcrisis, porque las sanidades siempre están de microcrisis. Sí. Y eso es un proyecto que ahora mismo acabamos de ser informados que vamos a ganar la licitación para implantar la solución en 5 países. Qué bueno. ¿Vale? Y eso está hecho como parte del stock y el conocimiento de MySfera. A lo mejor no en la parte de localización, pero sí en la parte de workflows y de explotación de datos, ¿no? Entonces tenemos esta doble ahora, digamos, misión, que es, por un lado, expandirnos con nuestras soluciones más tradicionales y, por otro lado, lanzar varios proyectos nuevos o productos nuevos al mercado. Abrir un poco portfolio y quizás pivotar, porque aquí con pivotar era una de las preguntas que tenía en algún momento en el aire para hacerte, pero creo que viene muy al caso. Ahora, con todo el auge que llevamos ya unos años de inteligencia artificial, el tratamiento de datos, ¿veis aquí también alguna puerta que explorar para poder digamos que actualizaros con toda esta corriente que viene de la inteligencia artificial y sacar algún producto más? ¿O de momento eso lo tenéis parado? Nosotros lo que con la inteligencia artificial lo que hemos hecho es aplicarla a nuestros propios productos y soluciones. Por ejemplo, esta que te he comentado ahora tiene una parte de inteligencia artificial. Vale. En Orbital, que es lo de quirófanos, estamos metiendo inteligencia artificial en la parte de planificación. Hemos hecho modelos de predictividad en urgencias para ver la demanda, pero no es que estemos haciendo una empresa de IA. Claro. ¿Vale? Que hay muy buenas, además, que han salido ya o que van a salir y que se dedican ya más a eso. Nosotros no hemos entrado a ese sector a competir por la IA, pero sí que a usarla para mejorar. Claro. Es que yo creo que esto es una muy buena reflexión de lo que te quería decir ahora, porque cuando empezasteis en 2012, lo que era salud digital tenía que ser muy diferente a lo que es ahora. Entonces, la evolución ha tenido que ser bestial, sobre todo porque si pensamos en hace ya más de una década, no creo que resonase tanto esta palabra. No y estaría... Bueno, pues serían muy pocos los que quisiesen participar en esto. Pero ahora yo creo que se ha democratizado tanto el uso en diferentes sistemas que es mucho más fácil la implementación, ¿no? De herramientas de salud digital. Entonces, ha habido un gran cambio, ¿verdad? Muchísimo. Para empezar, el término salud digital se ha puesto de moda relativamente hace poco. Sí. Porque aquí lo traducimos al español, pero el e-health que está que era salud electrónica, ¿no? O sea, entonces, cuando yo me acuerdo empezamos, estaba la telemedicina, la historia clínica, no sé qué tal. Se usó mucho tiempo la de e-health, TIC aplicada a salud, o sea, se ha utilizado muchos
términos, pero salud digital como tal es un término que yo ahora, el año pasado entré en la junta directiva de la Asociación de Salud Digital, que ha cumplido este año 10 años, ¿no? Pero yo he entrado ahora hace poco. Sí. Pero cuando la fundaron hace 10 años, era un término súper nuevo. Y Claro. se dedicaba a fomentar ese concepto y ese término. O sea, éxito han tenido. Sí. Pues es que me resulta muy, muy curioso, que parece lejano, pero en verdad ha sido poco más de una década. El cambio que ha habido ha sido bestial. Oye, y... Como en todo. Como en todo. O sea, pero al final la tecnología ha habido... que parece una que pasa revolución. más el tiempo, pero en verdad, nada. En un poquito más de una década ha sido ese el cambio. No es que venga esto de hace 30 años. Mirando más por la parte de emprendedor, con Mi Esfera, ¿tú fuiste cofundador o entraste después en Mi Esfera? ¿Cómo fue esta Oye, historia? fui cofundador. Cofundador. Entonces, ¿cómo fueron estos primeros pasos? Porque siempre, ahora estáis aquí como equipo y queda una bonita historia, pero los primeros pasos cuestan mucho, y más en este sector. Entonces, ¿qué tipo de desafíos encontrasteis ahí? Porque justo estábamos hablando ahora, que casi no se sabía de este término, era un poco... no sacrilegio, pero muy pocos entenderían un poco el concepto. Entonces, ¿qué tipo de desafíos? Lo más complicado al principio fue el conseguir las primeras referencias, ¿no? Porque al final es verdad que el producto el que teníamos entonces ahora es que se parecen un huevo a una gallina, como decimos, ¿no? Pero bueno, conceptualmente era similar, ¿no? Entonces aquí tuvimos la suerte que con la nueva fe se creyeron el proyecto y se implantó, ¿no? Y fue un proyecto además súper grande. O sea, yo no sé si hemos vuelto a hacer un proyecto tan grande como el que se hizo. ¿Sí? En cuanto a tamaño, claro. ¿no? Porque era todo el hospital. Y ahí fue el primero. Sí, sí. Y entonces ahí aprendimos un montón, ¿no? Claro. Es cierto que tecnológicamente después las soluciones de ahora pues, son muchísimo más avanzadas que la de entonces. Pero después me acuerdo que conseguí, decía, bueno, ahora he puesto este proyecto, mañana me están llamando a todos los hospitales. Sí. Nada, mentira. Costaba un montón hacer el segundo y el tercero y ir evolucionando. Entonces, lo más difícil es hacerte a la idea del timing de tu propio sector. Y eso nos ha costado, no sé si nos hemos dado cuenta todavía de lo que cuesta conseguir un cliente, ¿no? Entonces estás cerrando clientes que abriste hace 2 años, ¿no? Claro. Pero bueno, como vas haciendo mucho, pues vas creciendo, ¿no? Y después fue pues conseguir el apoyo de inversores. Y aquí tuvimos la suerte que aquí en Valencia pues hay un grupo bueno, hay bastante gente a nivel de lo que se llama Business Angel que pues decidieron apostar, le gustó el proyecto, se lo contamos y nos dieron por la primera financiación que necesitábamos. Y además muchos de ellos aún están con nosotros. Con vosotros. Bueno, pues, proyectos, sí. Eso está genial, esos que creían firmemente en ello. Las 3 Fs, ¿no? Al final ha ido bien. Oye, pues tenía una duda más, porque con My Esfera el producto que tenéis ahora mismo es que el paciente se pone una pulsera, ¿verdad? Y entonces ya queda localizado, identificado por todo el hospital. ¿Tenéis algún otro producto que no sea para el paciente, pero para otro tipo de mercancías o algo que también agilice el proceso? Bueno, nosotros es que la parte de localización sí. la fabricamos nosotros, o sea, somos diseñadores y fabricantes de las pulseras y las antenas, pero realmente donde más esfuerzo hemos puesto en evolucionar y demás es en la parte del software. ¿Vale? Porque es lo que hace que realmente el otro es la herramienta. Que funcione todo. Es verdad que hemos sacado hace recientemente una tecnología Angle of Arrival para alta precisión con el Bluetooth, con localizar a nivel de silla, ¿no? Vale. Y hemos avanzado mucho ahí. Tenemos un equipo muy bueno en eso. Pero digamos, no hemos explotado comercialmente la localización en otros sectores fuera de salud, sino que hemos ido expandiendo nuestros productos en salud. Vale. Más en la parte del software. Vale. ¿Cuántos sois ahora, más o menos? 37. Pues ya un equipo grande. Oye, habíamos comentado antes la parte de las startups que habías estado involucrado y que habían sido adquiridas por grandes multinacionales.
Aquí no sé si esto es uno de los objetivos de MySfera, de tener un exit en un futuro cuando veáis vosotros, o también estáis abiertos a esto. No sé qué tipo de enseñanzas te puede dar haber estado involucrado en estos dos procesos para luego evitar eso que ocurrió si queréis seguir adelante por otro camino o tener eso como objetivo. ¿Qué tipo de visión te aportó esto? A ver, lo que te comentaba antes, el sector este te enseña a tener paciencia, ¿no? Y ver cómo evolucionan las cosas. Hombre, todos los inversores que invierten en una empresa en MySfera y demás quieren un exit. Pero hay muchas formas de hacer un exit. Claro. Entonces, un exit puede ser porque te adquiere una multinacional y demás, que no es nuestro foco a día de hoy, ¿no? Puede ser que entre otro fondo más grande y haga un exit a los anteriores, ¿no? Para seguir creciendo. O puede ser que salgas a bolsa, ¿no? Ahora mismo esa parte está lejos. Sí. Pero es cierto que siempre estás un poco cada X tiempo pues yendo recientemente pues hemos capitalizado es más, el máximo accionista de MySfera ahora en porcentaje es el fondo de la Comisión Europea, ¿no? Haciendo un poco de hincapié en todo esto de la triangulación que hemos hablado de la regulación, luego aparte de cuán difícil es captar los clientes que tenías, que hablabas de años, de tenerlos ahí un poco calentándose a fuego lento, más luego aparte el desarrollo del software, lo hemos visto con el equipo, pero ¿dirías que quizá este es uno de los sectores más difíciles para crecer y crecer como hacen otras compañías? ¿O es simplemente una dinámica que no se puede cambiar y hay que asumir? A ver, es un sector lento, pero seguro. O sea, si haces las cosas bien y vas captando clientes, es un sector en el que como tampoco hay tanta disrupción, ¿no? Como en otros, yo creo que si haces las cosas bien y vas creciendo, es un sector en el que puedes tener un crecimiento bien, ¿no? Y bueno. Y es un sector bonito, porque un poco lo que tú haces al final repercute, ¿no? en digamos, en la sociedad. Pero bueno, no es un sector en el que difícilmente alguien pegue un unicornio así de la nada, porque no es un B2C, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre puede haberlos, no sé. Yeah. A mí me gusta, yo no creo que me salga ya nunca de este sector, ¿no? Me quejo de lo malo, pero tiene cosas muy buenas también. No, pero bueno, sobre todo el objetivo final, lo que decías tú, es bonito. Es un poco tener esa vocación, ¿no? de ayudar a uno de los sectores que siempre nos acogemos y que, bueno, damos gracias de tenerlo.